Bien, hoy día seguimos con el estudio del Evangelio y nos toca estudiar lección 12, enseñanza a Nicodemo sobre el segundo nacimiento. Esta enseñanza no se encuentra en ninguna más que en el libro de Juan. No se habla de esto solamente en el libro de Juan. No aparece ni en Mateo, ni en Marco, ni en Lucas con referencia a el encuentro que Jesús tiene con Nicodemo. Parece que estaba fallando. Ahí sí. Ahora sí. Sí. Vamos comprando un micrófono nuevo, ¿no? Bien, oramos al Señor y bendecimos su nombre. Se me cansa el micrófono. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este nuevo estudio que tú nos das, esta nueva lectura. Y hoy día, Señor, pedimos que tú nos seas bendiciendo a través de tu palabra. Mientras leemos, mientras estudiamos, tu bendición sea sobre nuestra vida. Abre nuestra mente para que cada uno pueda, Señor, recibir de tu palabra, tener nueva visión o nueva, ser aclarados mayormente en ella. Y bendícenos, porque tu palabra es especial, maravillosa, exquisita para nuestro ser. Bendícenos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 3 del libro de Juan. Esta es una historia bien hermosa. Y a través de esta historia aparece uno de los, bueno, muchos de los textos predicados y gritados en la calle, ¿no es cierto? Y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Yo creo que este Nicodemos estaba ahí en la purificación del templo, quizás quedó asombrado, muy asombrado con lo que Jesús hizo, que él encontraba quizás ese comercio malo, todo lo demás, pero no se sentía con la autoridad de hacerlo. Además, si el otro no lo hacía, él no lo iba a hacer, ¿ya? Pero cuando Jesús lo hace, ¡wow! Cambió. Pero aparte, a Jesús lo seguía. Jesús es muy diferente como fariseo. No es solamente un estudiador de la palabra, no es solamente uno que viste y tiene su atuendo, sino hay señales, prodigios que lo siguen. El Espíritu Santo, hay muchas cosas que siguen a Jesús. Y esa evidencia Nicodemo nunca la había visto. Nunca la había visto, ¿no es cierto? Nicodemo nunca había visto esto en los fariseos o en alguno de ellos o a través del más estudioso de los fariseos. Nunca vio que fluyera en ellos el poder de Dios. No, Nicodemo dijo, aquí hay alguien especial, alguien me está cambiando, hay alguien que quizás me está diciendo algo que puedo conocer más cerca a Dios, conocer de su poder, de su gracia, de su bendición. Pero, ahí está el pero. Mejor lo voy a hacer secretamente porque lo otro no le va a gustar lo que voy a hacer. Pero tengo una necesidad. Ahí viene lo importante, la necesidad. Aún lo que conozca, aún lo que sepa, pero tengo una necesidad de saber y conocer quién es Jesús. Quiero conversar con Jesús. Y eso hace Nicodemo. Nicodemo quiere tener una conversación con Jesús. Secreta, en oculto. Nadie lo sabe, pero va a ser la más maravillosa de su vida, ¿no es cierto? Bien, ya otra vez me fascinó. Ya, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Está claro, ellos lo entendían, lo estudiaron. Estudiaron lo que está tan fascinado con Jesús, estaban fascinados. Pero aquí habla, este vino, dijo Rabí, sabemos. No está hablando solamente de parte de él, quizá hay otros involucrados, pero mandaron a quien, ya Nicodemo, anda tú. Y nos cuentan Nicodemo, ¿ya? Nicodemo nos cuenta qué tal la conversación que has tenido con Jesús. Y ellos estudiaron, vieron que algo estaba pasando. Todo su estudio quizá estaba bien, la palabra de Dios, pero estaba como algo sin práctica, solamente literal.
Y hermoso era la literatura, hermoso era lo literal, pero lo práctico no lo tenían. La evidencia del poder de Dios no estaba. Jesús la tenía. Y lo estudiaron. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo descolocó. ¿Qué? ¿Qué? Estaba conversando con Jesús. Jesús solamente le dice unas palabras y ya, y no sé, no quería ver una señal o quería preguntarle, sí, yo soy el Cristo. No, al tiro una palabra descoloca a Nicodemo, no haya que pensar, no sabe qué cosa, qué es lo que Jesús le está diciendo que es algo nuevo. Si todo lo demás había sido nuevo, pero esta conversación con Jesús es tan nueva que no la entiende. Y esa palabra no la entiende. Y ahí Nicodemo empieza a pensar y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No conocía el área espiritual Nicodemo, o quizás sí. No entendía que este nacimiento espiritual y un cambio de actitud, un cambio de vida, es un nacer de nuevo. Y eso no lo tenían ellos. No tenía claro Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo. Otra vez habla del nacimiento. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos veces le habla de que del nacimiento. ¿Ya? El que uno dice, el que no naciere de nuevo. Primera. Y la segunda le dice, y el que no naciere de agua, muchos marcan del agua del bautismo y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. También se marca agua como el nacimiento natural, biológico. Ahí hay unas palabras que me estaban marcando, estaba viendo. Pero también marca el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos veces le marca la palabra nacimiento. Y Nicodemo, ¿qué es eso? ¿Qué noticia le iba a llevar a aquellos que lo mandaron? La palabra aquí en dinámica del reino, yo me entusiasmé, yo voy a empezar a leer porque si no me voy a alargar. Nicodemo, conquistador del pueblo, un miembro influyente respetado del Sanedrín, respetado. Como fariseo, Nicodemo estaba bien entrenado en la legislación y en la teología judía. Por eso Jesús lo llamó un maestro de Israel. Sí, había mucho conocimiento, pero poca práctica. O por práctica del poder o poca práctica de conocer a Dios. Posiblemente Nicodemo vino a Jesús de noche porque estaba tan temeroso de perder su reputación y posición. Probablemente es uno de aquellos que se menciona en el capítulo 2, versículo 23. Si así fuera, su visita nocturna indicaría una falta de confianza en Jesús como el verdadero Mesías. ¿Ya? Y ya, ahí voy a leer hasta ahí, porque si no, después me ve. En referencia al agua. El agua puede referirse al nacimiento físico. Los hebreos usaban términos como agua y gota para describir el nacimiento natural. Como tal, la explicación responde al contexto. Sin embargo, algunos ven aquí una referencia a la fe que se expresa en el bautismo del agua. ¿Ya? Y el bautismo de agua el bautismo es confesión pública
de fe. Y esa confesión pública de fe es que yo entierro mi vida y quiero hacer nuevas cosas. No quiero irme por el camino pecaminoso, quiero cambiar mi vida, mi actitud y hacer las cosas nuevas, ¿no es cierto? Entonces, aquí queda Nicodemo dos veces con el término nacer. La dinámica del reino me dice nacimiento nuevo, nuevo nacimiento. El mensaje del reino con el arrepentimiento, un nuevo orden de vida se abre al creyente en Cristo Jesús. Jesús usó la figura del nuevo nacimiento para indicar dramáticamente tres cosas. Sin el nuevo nacimiento no hay vida ni hay relación con Dios. No puede. Si no hay un nuevo nacimiento, si el nuevo nacimiento es que el Espíritu Santo está trabajando y está actuando en tu vida, te está puliendo, está trabajando en ti, no hay una relación con Dios, no hay vida con Dios. No. Por eso hablábamos, yo puedo hacer la oración de mi confesión pública, puedo orar al Señor, perdona mi pecado, pero después sigo pecando, no hay cambio, no hay actitud. Tiene que haber cambios y actitud, arrepentidos y convertidos. Yo me arrepiento, hago mi oración, yo confieso a Jesús como mi Salvador y mi Señor, pero también me convierto. Dos, con el nuevo nacimiento surge una nueva perspectiva. Vemos el reino de Dios. ¿Ya? Y que la palabra de Dios se hace clara y se experimenta el obrar y las maravillas del Espíritu Santo. Con la 3, la palabra de Dios se hace clara, se experimenta el obrar y la maravilla del Espíritu Santo. La fe está viva. Por medio de un nuevo nacimiento, somos introducidos, literalmente entramos al reino del Señor. Y a una esfera donde el orden del nuevo reino de Dios se hace realidad. Y aparecen citas. El nuevo nacimiento es más que simplemente ser salvos. Es una expresión recalificadora la cual nos abre a la dimensión sobrenatural de la vida y nos prepara para entrar en el nuevo orden del reino de Dios. ¿Ya? Mire, y eso tenemos que tenerlo claro. Aquí, Señor, perdona mi vida y sigo pecando y no cambio mi vida, no hay fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué va a pasar? Llega la nueva Jerusalén y no he cambiado. No, es que cuando llega la nueva Jerusalén, ¡ay, soy cambiado y transformado! No, aquí ya estoy cambiando. Aquí ya me estoy preparando para entrar a la nueva Jerusalén. Porque estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Los pecadores no es que pasen por una puerta, ahí la puerta nueva Jerusalén, y son cambiados de mente, y ya no pienso más, ya se acabó eso que era atrás. No, así no es. Aquí estamos dando ya frutos dignos de arrepentimiento y estamos dando el margen, ya estamos marcando la idea en nuestra vida de un nuevo nacimiento. Que a veces discuto con el hermano, ¿no? Ya. Bien, vamos a ver. El Señor todavía le sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, sigue el nacimiento, el nuevo, nuevo nacer. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ya? Aquí el hombre que acepta al Señor está con su vida física natural, pero también nace en el Espíritu. Y acordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y nacemos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Somos alimentados, vivimos bajo el Espíritu y somos movidos bajo el Espíritu Santo. Creemos en eso. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El término es solamente al nuevo nacimiento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel, mire, que es nacido del Espíritu. Aquel que ha tenido ese nuevo nacimiento es movido por el Espíritu Santo, no por cualquier cosa. No porque el viento sople y sí que a veces uno quiere barrer y sopla el viento y le parama toda la hoja y va a barrer para allá y el viento sopla para el otro lado. Sí que mejor barro cuando no sopla el viento. Así el viento mueve las hojas, pero los que son nacidos del Espíritu, el Espíritu Santo los mueve. ¿Ya? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía no entiende. ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este nacimiento es tener vida eterna. Y aquí aparece el texto así como Moisés. Todavía sigue explicándole a Nicodemo y le marca, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. En este nacimiento tenga, dice, más tenga vida eterna. Oiga, marcado el nuevo nacimiento. ¿Entiendes, Nicodemo? Dios no quiere que se pierda. Ha marcado este nuevo nacimiento. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos da la oportunidad de tener un nuevo nacimiento para que tengamos vida eterna. En la ayuda me marca, dice, Dios nos dio primero. Es nuestro modelo en el dar y recibir. ¿Ya? Y marca, se le hace difícil creer que se debe esperar recibir algo en reciprocidad por lo que ha dado. Lea estos versículos destacados, porque de tal manera amó Dios. El amor fue lo que motivó a Dios a dar. Esta debe ser también nuestra motivación, porque de tal manera amó Dios, que ha dado. El amor de Dios se transformó en un acto de dar. A su Hijo unigénito dio Dios lo mejor que podía dar. Así nosotros también debemos de dar lo mejor de lo nuestro. Dios dio por una razón específica, para recuperar al ser humano del poder de Satanás. El deseo más profundo de Dios es restaurar al ser humano para sí. Y a fin de realizar ese propósito dio a su Hijo. ¿Cuál es su necesidad? Su acto de dar, su fruto de su más profundo amor y de su más firme fe, es la clave para que pueda satisfacerla. Dios dio sacrificialmente nuestra salvación, le costó a Jesús su vida. A nosotros también nos cuesta. Completó arrepentimiento, completo arrepentimiento y entrega de nuestra vida a Dios. 6. El plan de Dios sí funciona. La gente se salva porque Dios dio lo mejor de sí. Porque primero dio para luego recibir. El mismo Dios es nuestro modelo en el dar y en el recibir. Semillas de
de fe. Marca en este sentido. Dios dio lo mejor, dio lo especial, dio lo más querido que es su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tal manera es una manera inmensa. Y a veces nosotros, oiga, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, lo porfiado, lo increíble que era el pueblo, caía y desobedecía y desobedecía. Y Dios de nuevo insistía, insistía. Y uno dice, pero ¿cómo tanto? De tal manera amó Dios y también a nosotros, de tal manera nos ha amado, que a veces los hombres hablan a veces muchas tonterías contra Dios, contra sus siervos, contra los congregantes, su familia que son congregantes. Le hacen la vida imposible. Pero Dios insiste con ese que abre y abre y habla, porque quizás no tiene ese acercamiento a Dios. Quizás Dios le quiere alcanzar hasta que Dios le alcanza y cambia su vida. Son los pobres hermanos que a veces sufren, las pobres familias que sufren con algunos que son terribles, terribles. Son terribles, pero Dios en ese aspecto ama, ama. Y a veces nosotros decimos, y algunas veces es tan increíble que nosotros usamos, ya Señor, sabes que ya córtalo, sácalo, no sé, bórralo, sácalo de mi camino. Que ya no aguantamos, pero Dios sigue amando. A veces Dios también nos ama aguantar, escuchar a veces nuestras palabras, a veces decir que se pasa del extremo de amor, a veces ya pasa a ser justicieros, no sé, a pedir justicia. Dios también nos ama. Qué increíble Dios, qué increíble. Y esto lo estaba entendiendo ¿quién? Nicodemos, Nicodemos. Dice 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, mire, para condenar al mundo, ¿ya? Sino para que el mundo sea salvo por él. Vemos gente muy mala y a veces igual la condenamos. Pero Cristo no, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quisieron cambiar, no hay convertimiento. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Para eso no quieren. No quieren ser reprendidos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que sus obras son hechas en Dios. Qué especial es este capítulo. Y vemos, yo creo que Nicodemo quedó nunca siendo maestro, siendo alguien maestro de la ley. Nunca había escuchado una verdad o quizá eso, una verdad de la palabra tan clara. Y Cristo es la verdad. Y es la verdad de la palabra. Y él quizá empieza a ver y a entender que sí, la ley quería que el hombre cambiase. Que el hombre, si nosotros vemos los mandamientos, que amara a Dios, que se amara a sí mismo, que amara a su prójimo. Que esa ley, la ley de los mandamientos, me llama a que no debo ser malo, ni cruel, ni terrible con los demás. Si no tengo que manifestar el amor. Y es amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. En sí se encierra en eso. Quizás aquí Nicodemo queda pero abismado, dice Señor. Y cuando habla de este nuevo nacimiento, es cambio de vida. Y que esta luz de Cristo que me ilumina, que también quiere trabajar en mí y que quiere que mis obras sean reprendidas, mis malas obras a través de la luz de su palabra sean reprendidas, tengo que aceptarlo.
Y ahí viene el nuevo nacimiento. Pero nuevo nacimiento no es más que yo apartarme del mal, aceptar a Cristo, vivir conforme a la palabra del Señor. Pero si no acepto eso, no he nacido de nuevo. Qué especial. Uf, yo creo que Nicodemo quedó, Señor, voy a tener que estudiar de nuevo. O voy a tener que venir más a conversar contigo. Ya me doy. ¿Sabe? Aquí quizá también puede entrar la humildad. Quizá en ese sentido que Nicodemo fue para que, por miedo, tenía fama, porque se habla que era uno de los principales entre los judíos. Tenía una fama Nicodemo. Pero quizás se empieza a dar cuenta, quizás tanto conocimiento, tanto estudio, y no entendía, o no vivía, no entendía la belleza, lo especial que era Dios. ¿Qué era lo que Dios quería? No, quizás no lo entendía. Y quizás viene ahí, Señor, ahora entiendo que nada sé ni nada comprendo. Y es verdad. A veces estudiamos tanto, ¿verdad? Y estudiamos tanto y nos llenamos de tantas cosas, que no es la palabra, que no es la belleza, que no es la dulzura de la palabra. Y nos llenamos de acá y de tantos conocimientos y pescamos una idea de acá y otra idea de acá y a la final y nos llenamos a veces de cartones, de títulos. ¿ah? Doctor y doctor en la ley, doctor y doctor en teología, no sé cuántos títulos. Y a veces se nos olvida la simplicidad, la belleza de la palabra del Señor, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer. Se nos olvida. Dios es hermoso. Nicodemo quedó, yo creo que esa noche, no sé si durmió o respiró o suspiró, pero algo pasó en la vida de Nicodemo. El Señor les sea bendiciendo. Qué hermosa es la palabra del Señor.